Bueno, pues antes de nada te agradecemos, José, que nos atiendas y que respondas a estas preguntas que son para ponerlas en nuestro blog cordobaespiritablogspot.com. Para empezar, me gustaría que nos hablaras de cómo conociste el espiritismo. Bueno, pues el espiritismo lo conocí yo a través de mi madre. Mi madre tenía una mediunidad, yo estaba muy jovencillo, ella pertenecía también al grupo Amor y Progreso de Moncilla, y yo desde chiquitillo pues se comunicaba, si nos dolía la barriga, si nos poníamos, se veía ella que estábamos algunos de los niños malos, pues ella aparecía un médico alemán que se llamaba Herkling, y entonces él les recetaba lo que teníamos que tomar. Luego, a medida de que yo fui grande, pues ya me acoplé yo ya a centros directamente, y ya con mi tío Antonio y Francisco Salido, que han sido mis mejores maestros, pues ahí empecé yo ya a profundizar más lo que era el espiritismo. Eso es. El centro del que hablas es el Centro Amor y Progreso, ¿verdad? El Centro Amor y Progreso, que empezó ya por los años 20, pero ellos empezaron a estudiar con un céntimo, a reunir entre todos a comprar el libro de los espíritus. Y entonces empezaron a estudiar el libro de los espíritus a la luz de un candil, no de la luz que tenemos hoy. Y ahí empezaron. Y ya en los años 32, en abril concretamente, legalizaron el centro y se ingresaron a formar parte de la Federación Espírita Española. Ahí estuvo el centro legalizado en la Federación. Te lo digo esto porque ya en esa edad no vivía yo todavía, pero ellos me lo contaban porque yo me encantaba sentirlo a los dos hablar, me encantaba. Los dos viejos a la vez de uno joven, pero a mí me llenaba aquello mucho. Y además, pues, además que lo decían ellos, es que tenemos la luz del porvenir, donde fue divulgado la legalización del centro y el ingreso en la federación. La tenemos esa revista, que queremos hacer ahora una tirada, a ver si podemos hacer una tirada de esa revista de la luz del porvenir, que siempre nosotros, Amalia ha sido para nosotros una buena anfitriona. Y eso, claro, eso hace parte de la primera época del espiritismo en España, donde bueno, había una serie de libertades. Sí. Bueno, sabemos que la historia de España estuvo marcada por una época de dictadura, una época difícil. ¿Cómo vivió el Grupo Espírita Amor y Progreso esa época? ¿Qué recuerdas del grupo y de esa época? Bueno, pues en esa época algunos los fusilaron por ser espiritistas, y Francisco Salido y Antonio de la Torre Requena pues fueron a la guerra, pero fueron a defender la República, que es lo que ellos sentían, ¿no? Esas libertades y esas. Y ellos prometieron, como espíritas, no coger las armas para combatir con otro español. Y entonces el servicio lo hicieron uno de sanidad y otro de comisario. Y ellos no intervinieron en las armas ninguna. Mi tío Antonio, incluso por megafonía, pues cuando pillaba el ejército contrario cerca, pues le hablaba de espiritismo también. Eso es. ¿Y el grupo cómo se reunía? El grupo pues, en aquellos momentos pues se dejó, como ya se perincó en la guerra y eso, pero cuántico que terminó la guerra, mi tío Antonio de la Torre Requena, pues resulta de que Dios dice, venga a reunirnos en nuestra casa en secreto. Y
y nos reuníamos toda la semana en su casa. Y la consigna que teníamos, era porque la policía, la Guardia Civil andaba mucho en aquellos tiempos por las calles y por todo, Sí. te la encontraba. Cuando que era las 11 o las 12 de la noche ya te estaban pidiendo el carnet de identidad, de dónde venía, y en fin. Y entonces la consigna que teníamos era de decir que veníamos de casa de un amigo que estaba enfermo. Y veníamos de verlo. ¿Y tenéis contacto con algunos otros grupos de España en esa época o no podíais...? No, en esa época secreto No. no. En esa época teníamos un contacto con uno de Jaén. Y resulta de que la mediunidad que tenía el grupo era el jefe de la policía de Jaén. Y ahí sí tuvimos un poquillo contacto, unas cuantas de visitas. Pero el de Jaén decía que el general de la plaza que decía que le decía al jefe que persiguiera, que había un grupito de espiritistas que a ver de quién era y que lo persiguiera. Y entonces resulta que la mediunidad era el mismo jefe de policía. Vamos un poquito más a épocas ya más actuales, Sí. porque bueno, después de esa época, después de la dictadura, cuando ya llega la democracia a España, el espiritismo se legaliza. Se legaliza, sí. ¿Cómo viviste esa época? Porque Bueno, sé que fuiste parte activa sí, de ese movimiento. Yo ya ahí estuve activando con mi tío Antonio. No hablaba mucho, yo oí callar, pero sí lo acompañaba. Y entonces mi tío Antonio lo que quería era legalizar la federación, pero todavía no permitía las federaciones. Y entonces decían que asociaciones. Y entonces un capitán del ejército de la Marina de aquí de Cádiz y este Rafael González Molina, pues lo primero que hicieron fue una asociación. Y se lo dijeron a mi tío Antonio, y Antonio que no puede ser. Y dice, tenemos que empezar por una asociación. Y ya estaban ellos andando en ese tema. Y se legalizó la Asociación Espírita Española. Pero como ya se insistía, las libertades iban cada vez más abiertas y tal, cuando entró ya en el gobierno los socialistas, pues ya abrieron todavía más. Y entonces se legalizó la Federación Espírita Española. Y en la federación, pues resulta de que Rafael González Molina puso una, si me acuerdo, esto que está ahora, el Consejo Espírita Internacional. Sí. Allí en Madrid estuve yo presente. Eso fue en el año 92. ¿no? Eso fue por ahí, sí. Cuando se celebró el Congreso Espírita Mundial. Mundial. El primer Congreso Espírita Mundial. Y entonces ya allí tuvimos una reunión en la Puerta del Sol, no sé, me parece que era el número 14, que ya Rafael alquiló allí un piso para la federación, y para todo. Se legalizó la federación y él propuso el Consejo Espírita Internacional, que él fue el primer presidente que tuvo. Y allí estuvo también el presidente de la Federación Espírita Francesa, y yo y mi tío presente. Y allí se legalizó el consejo. Luego ya pues a Rafael lo echaron porque tuvimos un pequeño, pudiéramos decir, desabajuste, porque Rafael no conseguía que el espiritismo fuera religioso. Y los brasileños ya, que era religioso, y ahí ya lo que empezaron a trabajarle a Rafael a pasarlo del consejo.
Actualmente, vamos a venir un poquito más ya a épocas más recientes, Vamos se celebra en España un congreso nacional todos los años. Esto, bueno, ahora lo vemos en el movimiento espírita nacional, lo vemos muy común, pero el primer congreso espírita que se celebró a partir del 81, sin contar el del 81, pero el primer congreso espírita nacional fue precisamente aquí en Montilla. ¿Cómo recuerdas ese congreso y cómo recuerdas la organización de ese congreso? Porque fuisteis vosotros los que organizaste ese congreso. Mira, en una reunión, pues me lo puso Rafael, que pertenecíamos a la federación, cuando lo puso que si alguno atrevíamos a hacer algo en su tierra, y ninguno se atrevió. Personas que estaban más preparadas que incluso que yo, porque yo tengo que decir que dentro de esto y dentro de toda la intelectualidad soy un analfabeto. Pero bueno. En eso no estamos de acuerdo mucho, ¿eh? Ya. Pero Rafael González Molina, pues, como no salía nadie, pues me dice, Joselito, ¿tú te atreves? Digo, hombre, yo si tú me ayudas, sí me atrevo. Digo, pero yo es que no tengo. Dice, tú no te preocupes, tú apañas el sitio y yo apaño los conferenciantes. Y entre los dos, pues, lo hicimos. Apañó los conferenciantes, organizó toda la trayectoria del Congreso, pero claro, el Congreso de lo que hay hoy a lo que se celebró ese, pues era un Congreso, hombre, para mí muy a gusto porque allí se empezó, ¿no? Pero nos tuvimos que apañarlo ahí en Montemayor. Pues bajó el cura de Montemayor, bajó, porque pusimos una mesa de libros, los poquillos que teníamos los pusimos el Evangelio, pusimos el libro de los Espíritus, pues los compró el cura, los compró el cura. Pero bueno, hiciste, se ve con justo la experiencia, porque hiciste otro, al año siguiente no, pero al siguiente lo volvisteis a organizar vosotros. ¿Ese ya, cómo se organiza ese segundo congreso? Ese ya lo organizó esta Parra, ¿cómo es? No me acuerdo. Isabel, ¿no? Isabel Porras. Isabel Porras. Ese ya lo organizó ella en Málaga. Ya salió un poco mejor, un hotel y todo eso. Pero este fue en un hotel de Montemayor y en una sala que hacía más frío que la puñeta, y allí nos pudimos apañar. Pero bueno, que ya te he dicho que aunque no es lo que hay hoy, pero yo me encuentro muy orgulloso de haber colaborado, aunque tuve mucha ayuda por Rafael, yo diría que casi todas, ¿no? Y yo diría también de los buenos espíritus que me acompañaron, porque yo repartí, y mi hermano repartimos propaganda por todos los pueblos estos de por aquí arriba. Yo decía, no irán, pero los tienen que leer. Sí, pero por lo menos que lo sepan, ¿no? Que lo sepan, que es lo que a mí me interesaba, ¿verdad? Y además de porque claro, lógicamente la infraestructura y la preparación que hay hoy para organizar un congreso no tiene nada que ver a ese... Pero, ¿echas algo en falta ahora de lo que había en ese congreso? ¿Crees que había algo en ese congreso que a lo mejor se ha perdido o que te gustaría que siguiese estando ahora? Si no hay nada, pues nada, ¿no? No, yo sí digo algo porque en aquel congreso se hablaba de espiritismo. Y en estos congresos que hay hoy se habla mucho de no me acuerdo la palabra, de misticismo, no me acuerdo. ¿Misticismo? ¿Misticismo? De misticismo. Hay mucho misticismo en estos congresos. Y mucho querer sujetar a la libertad de pensamiento que nos marca Kardec. El espiritismo es libre pensador,
porque me tienes tú mí que cuidar, o porque tienes que me suya grande, o un espiritismo que yo no lo comparto. Tú tienes el tuyo, pero yo tengo el mío, no hay nada más que una, que es el de verdad. Y yo tengo que decir que a mí me atacaron bastante, porque me apartaron incluso de la federación, y me atacaron por no creer en el espiritismo religioso. Pero yo estaba basado, dentro de mi poca enseñanza, estaba basado en el libro de los espíritus. El libro de los espíritus te dice, el espiritismo es ciencia, es filosofía de consecuencias morales. Y eso me llena a mí mucho. Pero ha habido quien dice que el espiritismo es ciencia, filosofía y religión. Las tres puntos principales del espiritismo. Y tengo papeles, que no es que te lo diga textualmente, que los tengo en el bolsillo, que tú los conocerás también, pero que te los voy a enseñar. Y a mí me atacaron del Brasil, de Portugal y de la Argentina, directamente, aparte de los de la Federación, encerradito en un cuarto. Y yo me podía defender con las palabras de Kardec. ¿Cómo ves en la actualidad el movimiento espírita en España, ya que ha salido un poco este tema? Bueno, ¿Cuál es tu impresión? Dentro de lo que he dicho, que hay mucho misticismo, como misticismo, pues no lo veo más, porque también se está publicando, aunque sea de una forma y otra, pero cada vez más. Incluso las televisiones ponen ya programas que hablan del espiritismo. Unas son más suaves y otras más fuertes, pero ya se están viendo personas muy intelectuales, incluso un médico que está hablando del espiritismo. Eso sí lo veo y estoy contento con ellos, se están haciendo, bien porque están viniendo ya seres espirituales, un poco más adelantados que nosotros, y están habiendo hacia la vida espiritual ya. Alain Kardec, en el libro que es el espiritismo, definió el espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, el origen, el destino de los espíritus y las relaciones que hay entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Esa es la definición que da Alain Kardec, pero al margen de esa definición, para ti, ¿qué es el espiritismo? Para nosotros el espiritismo no se puede quedar solamente en creer lo que nos dicen los espíritus, sino que nosotros, este centro siempre ha tenido el espiritismo como una ayuda socioeconómica para la sociedad. No solamente trabajar por el espiritismo, sino trabajar también en beneficio de los demás materialmente. Eso para nosotros ha sido el espiritismo. Y el espiritismo, por supuesto, pues para nosotros también es una ciencia de naturaleza universal, donde la vida del espíritu es infinita. No podemos decir que un grupo religioso quiere implantar en el universo un espiritismo religioso. Eso no lo conseguimos nosotros. Bueno, y ya para terminar, ¿qué nos dirías a los espíritas más jóvenes y bueno, a todo aquel que pueda oír esta entrevista? Bueno, pues para que pueda oír esta entrevista, yo les diría que estudie mucho el libro de los espíritus y que estudie a Kardec y que estudie libros complementarios también, y luego que ellos escojan lo que su conciencia les dicte, y que sean libres, que sean ellos siempre en las decisiones que tomen, que no esté al margen de las decisiones que tome otro, que el otro quiera
hacer lo que uno diga, no. Sea libre de pensar y libre de actuar. Y si ha cometido un error, siempre hay lugar de repararlo. Pero yo digo, como dice Kardec, hay que renuncio a 90 verdades antes de aceptar una mentira. Yo soy libre para eso. Puede ser que esté equivocado, pero yo me siento así a gusto y así continúo. Yo en el espiritismo me ha dado muchísimas cosas buenas y una de las mejores que yo he podido conseguir es que no tengo odio a nadie. Yo no tengo enemigos. Si alguno es enemigo de mí, que Dios lo perdone. Es lo que yo digo. Pero se tiene que cuidar antes de cuidarme a mí, porque yo sé cuidarme de sí solo. Y si no lo sé, pues ya vendré en otra encarnación para sufrir las faltas que haya podido cometer. Muy bien, pues Sí. nada, José, muchas gracias. Sí. Y bueno, ha sido un placer y Nada, has contestado con mucha sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haberte preocupado por esto, que esto es propaganda también del espiritismo. El espiritismo es el que puede llevar al planeta a una enseñanza más morales y más espirituales que las que tenemos hoy en día. Pero ya llegará. El planeta tiene que progresar y la humanidad tiene que progresar, porque eso no se puede quedar quieto. Los espíritus estamos empujando al planeta a que evolucione. Y el planeta, toda la evolución que tiene, que nos separa, nosotros los espíritas formamos parte de esa evolución y de ese movimiento del planeta. Muy bien.